Pensaba en varias cosas cuando hablaba de resplandeciente, habla de luz. Una de las mentes más brillantes que fue Albert Einstein, que le debemos la teoría de la relatividad, que no la voy a explicar, quizás la explique mejor un científico como Ezequiel de la Llave, que es científico, ¿no? Investigador del CONICET. Miren, así que tenemos a alguien acá que lo puede explicar. Aparte no es mi tema, pero esa teoría que cambió en el mundo científico el curso del pensamiento, Albert Einstein entre sus borradores dice, la oscuridad no existe, lo que sí existe es la ausencia de la luz. Esto parece una cuestión de palabras, pero llevado al plano espiritual, el Señor Jesucristo en un momento le trajeron a una mujer que había pecado. San Juan capítulo 8, y querían ejecutar y aplicar la ley sobre esa mujer. Y lo hicieron a propósito para traerlo a Jesús, a ver si él efectivamente iba en contra de la ley de Moisés o no. Y aprobaba esa situación, ese castigo, porque la mujer había cometido adulterio y la ley era durísima y castigaba con la muerte por apedreamiento. Otro día vamos a hablar de esto porque parece durísimo hoy en día y es así. Y el Señor Jesucristo dice que estaba sentado escribiendo y dijo, el que esté sin pecado de todos ustedes, arroje la primera piedra. Dice que uno a uno, acusados por su conciencia, se fueron. Tras eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Otro día, en un pueblito de Naín, un cortejo fúnebre. Imagínense acá que antiguamente o antes, en mis tiempos, recuerdo que cuando moría algún vecino daba la vuelta a la manzana y todos los vecinos salían a la puerta y rendían como una especie de homenaje y pasaba. Allí estaban llevando un cortejo fúnebre, había muerto un niño. La viuda estaba llorando. Imagínense el dolor. El Señor Jesús es como que viene el cortejo, ahora con los autos, viene el cortejo, se para como si ahora se pararan en la calle y dice, esperen, abran el auto. Y dice que abrieron el féretro y el Señor, aplicando su poder, lo resucitó. Cuando fue a ver a su amigo, dice que el Señor lloró. 4 días que había muerto. ¿Por qué no viniste antes?, le dijeron. Corran la piedra, dijo. Antes se metían en piedras, en las rocas, y se tapaba con una piedra. Y dice, pero Señor, ya hiede, sale mal olor a putrefacción. Corran la piedra. El Señor había llorado, dice que había gemido. Y dice que dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro y resucitó. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y vimos su gracia, la del Hijo. Y vimos, dice, al Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. La verdad está mezclada con la luz. El pueblo de Israel, en la época que estaba en Egipto, Dios había prometido que iban a salir. Y dice que llegó una plaga de tinieblas. No había luz. Era todo oscuridad. Los únicos que tenían luz por algo milagroso eran aquellos hijos de Dios, y dice que las casas de los israelitas tenían luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos capítulo 1. ¿Y los creyentes? Si tenemos a Cristo, ¿qué deberíamos ser? Vamos a leer Filipenses capítulo 2. ¿Se ve? ¿No corrió? Ah, perfecto. Filipenses capítulo 2, 12 al 18. Dice así. Lo bueno de esto es que no me tengo que poner anteojos. Dice así. Por tanto, amados míos, ¿ya lo tienen? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense o ocupaos en vuestra salvación.
Ocúpense en vuestra salvación. Primero dice, miren, la verdad ustedes son realmente sinceros. Obedecen en mi presencia, porque es fácil obedecer, todos nos queremos hacer los buenos delante del apóstol, ¿no? Del apóstol, y más el apóstol Pablo. Y ahora nos queremos hacer los buenos delante de los pastores, ahí somos los más santos a veces, ¿no? ¿No, Carlos? Entonces, y Alberto. Entonces, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Recuerdan? Romanos 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 3 cosas. Haced todo, dice, o hagan todo, sin murmurar ni pelear, o sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Acá hay 3 cosas, irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación de oscuridad, ¿será? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este es el versículo clave, ¿no?, que vamos a hablar hoy. Y dice acá algo importante, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermoso que termine esto con el gozo, con la alegría, ¿no? No he corrido en vano, dice el apóstol Pablo. Ojalá también nosotros no corramos en vano, no corramos sin sentido en la carrera, por así decir, metafóricamente, de nosotros como cristianos. Por último voy a leer, porque voy a hablar algo de esto, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. El apóstol le está dando un consejo a Timoteo, y especialmente porque lo había dejado encargado en la iglesia de Éfeso. Y esta carta es una carta pastoral en donde le da instrucciones acerca de cómo debe conducirse, manejarse, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, en la relación con los hermanos, y las condiciones que él debía reunir, ¿no?, y que debía tener en cuenta para desarrollar el ministerio. Dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es un edificio, está hablando de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y dice, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Bueno, y acá quería reflexionar un poco sobre esto, más allá, y ahora vamos a tocar, si hay tiempo, espero que haya, el tema de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, ¿no? La iglesia dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oikos es la palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de palabras griegas, que son muy interesantes, muy rico el griego. Tiene mucha significación algunos términos. Entonces, la casa de Dios no es ningún edificio. Cuando yo me refiero a mi familia, o cuando yo me refiero a mi casa, quizás va mucho más allá, no quizás, va mucho más allá de un edificio con cuartos y demás. Si bien uno recuerda, tiene ciertos recuerdos o reminiscencias de lo que era el hogar donde estuvo, pero uno tiene que ver con los vínculos y con la relación significativa que tiene cada uno con sus integrantes. Yo me acuerdo siempre cuando pienso en mi casa, de mi madre, que no quería que me corte el pelo muy corto porque decía que cuando hacía frío porque me agarraba dolor de cabeza. Y cuando venía y me decía, me tocaba las manos y me decía, nene, el nene tenía 45, y entonces me tocaba las manos, estás helado, dice, vení, vamos a la cocina y a merendar, dice, te comes un sanguchito, así te vienen calorías. Eso recuerdo, ese afecto, el caminar con mi padre y hablar de la Biblia, al verlo a mi padre venir de un hospital que había llevado folletos a la gente enferma, esas imágenes son imborrables, la relación particular establecida y la relación significativa con cada uno, eso es la casa de Dios. Y dice, una familia de los nacidos de Dios. Juan 1:12 dice que nosotros, dice, los que creen en Dios, tienen el derecho o el poder
de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto ya se agregan a una familia espiritual y empiezan a establecer relaciones significativas, primero con Dios y después con los demás hermanos. Entonces eso es lo que tiene sentido en ser cristiano, en que establecer relaciones de significación y son trascendentales, porque cuando el Señor dice que Él nos salvó, dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio vida eterna. Es una relación tan significativa que se extiende más allá de este tiempo que pasamos en la tierra. Y con los hermanos lo mismo. Se empiezan a ver, por eso se moviliza toda la vida cuando uno ingresa a la familia de Dios por Cristo, ¿no? Y como dice Juan 1:12, no son engendrados de carne, de sangre ni de voluntad de varón, no por obras, no por lo que podamos hacer, por lo buenos que seamos, por los grandes filántropos que podamos hacer y las tareas que podamos hacer en este mundo de bien, que está bueno eso y Dios lo alienta, tampoco es por haber nacido en una familia cristiana, ¿no? Que uno es hijo de Dios, de carne, de sangre, ni por la voluntad de otra persona, que quizá que nos dice, que nos bautiza, ni por la instrumentalidad humana. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una decisión del corazón. Entonces esto está buenísimo porque tenemos una familia con relaciones significativas que nos ayudan a crecer, nos ayudan a enfrentar la vida, nos ayudan a tener un propósito. Esto está buenísimo. Qué bueno que es pertenecer a la iglesia. Pero también dice que la iglesia es una asamblea de Dios, eclesia. Significa los que han sido llamados. Quiere decir una compañía de los que han sido llamados. Dios, si bien está la presencia de Dios, que es para otro tema, Dios llama a toda la humanidad. De tal manera amó al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel... Entonces, el llamado es personal. Y hay personas que lo aceptan y otros que no lo aceptan, ese llamado en particular, ¿no? Entonces, no han sido seleccionados y es algo automático esto. Fueron seleccionados. Vos fuiste llamado por Dios y aceptaste ese llamado. La fe es, digamos, el último eslabón para la salvación. Después, miren qué interesante esto, que la iglesia dice acá, hay dos palabras, vamos a ponerlas rápido. Dice, en primer término dice que es columna de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esto me hace acordar a Diana de los Efesios, el templo de Artemisa. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo. Era espectacular, tenía 120 columnas. Las columnas estaban llenas de mármol y algunas revestidas con oro. Eran todas artesonadas, tenían todos trabajos importantísimos arquitectónicos. Era imponente. ¿Se acuerdan en Hechos 19? Diana de los Efesios decían. Y se armó un alboroto impresionante por la presencia de Pablo y por un hecho milagroso que hizo. Pero dice que somos columna y implica, y en muchos lugares se ponía ese tipo de columnas y arriba se ponía un Dios para que lo vieran todos, estaba en altura. Y yo creo que eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Somos columna de la verdad. La iglesia levanta en alto ¿el nombre de quién? El nombre de Cristo, el Evangelio, su palabra, la luz del mundo. No, lo levanta en alto y lo mantiene así. Cuando dice baluarte, me llamó la atención. ¿Qué es el baluarte? El baluarte es el lugar donde descansaba la columna, que sostenía esa columna y en definitiva sostenía a ese Dios, ¿no? Que en la antigüedad era así, a sus dioses, pero él dice, ustedes son columna y baluarte, porque tienen que levantar el nombre de Cristo en alto. ¡Qué responsabilidad! Y encima, sostener a la verdad. Yo pensaba que era al revés, pero cuando leí bien el pasaje, dice, tienen que sostener a la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza la verdad. La rechaza. Entonces la iglesia hace de sostén de esa verdad. Si no estuviera la iglesia aquí, nadie la sostendría, si no fueran los creyentes, los renacidos, los hijos de Dios, los pertenecientes a la familia. ¡Qué responsabilidad que tenemos! ¿La sostenemos cotidianamente a la verdad? ¿La ponemos en alto?
pensaba en eso, ¿no? Cuántas oportunidades que hay con los familiares que tenemos, con nuestros familiares, cuando nos reunimos, estamos reunidos en ciertas festejos, por ejemplo, y demás. Qué responsabilidad que tenemos de ser luz, de ser sal, como dijo el Señor, ¿no? Con lo que decimos, con lo que hacemos. A veces nos podemos contagiar en el trabajo, muchas veces. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando había manifestado que era cristiano y la gente se burla mucho. Entonces le había dicho, no, ¿estás de novio? Me dice, sí, estoy de novio. ¿Y tenés relaciones con tu novia? ¿Relaciones sexuales? No, le digo, porque Dios dice que hasta el matrimonio no hay que tener. Entonces me pusieron un sobrenombre, me decían Virginio. Claro, porque entonces, hola Virginio, ¿cómo te va? Pues claro. Entonces, bueno, decía, bueno, está bien. Entonces el mundo rechaza, el mundo se burla, trata peyorativamente a las personas. Dios pone ciertos límites, cierto nivel de límites. Dios dice, mirá, esto es productivo acá, en este contexto, en el contexto del matrimonio. El hombre no respeta eso, ni nada por el estilo. Acá es algo importante y vamos a ver ahora las señales de la salvación, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo no está diciendo que para ser salvo hay que seguir ocupándose de la salvación. Uno es salvo, la salvación tiene 3 estados. Primero, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, como Señor de su vida, y le dice, Señor, entrá en mi vida, te acepto, te había desconocido, te había ignorado, se terminó. Dios perdona nuestros pecados, Dios nos garantiza la salvación, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo, ya tenemos asegurada la vida eterna. Entonces, eso se terminó, el perdón de pecados y somos liberados de la condenación. Juan capítulo 3 se puede leer, así para que no haya confusión en respecto a esto. Pero después dice que estamos siendo salvos los cristianos. ¿Salvos de qué? Del pecado. Romanos 6,14 dice, el pecado no tomará dominio sobre vosotros. Romanos 6,14. Dice otra versión, no se enseñoreará de vosotros. Entonces, por lo tanto, Dios está trabajando en nuestra vida para que no volvamos al pasado. Trabaja en nuestras vidas. El taller del alma, por eso el Señor era carpintero. Su taller espiritual es nuestra alma. Ahí trabaja, ahí trata de trabajar. Ahí el Espíritu Santo trata de buscar recovecos para entrar y agrandarse, ¿no? Y no apagarse, y que sea una llama que fluye permanentemente. Y por último, Dios, seremos salvos completamente porque le veremos tal como Él es, dice 1 Juan, ¿no? Y allí la salvación será completa, ya no habrá imperfecciones, ya tendremos cuerpo nuevo, no nos va a doler la espalda, ya no habrá enfermedades, tampoco tendremos pensamientos, no es que nos va a hacer un lavado de cerebro, pero dice que el pecado será raído de nuestras vidas. Entonces ese será un momento maravilloso, porque le veremos tal como Él es. Y sinceramente yo me voy a tomar una licencia ese día. Lo quiero abrazar al Señor, como el ciego. El ciego cuando vio la luz dijo, ¿quién me sanó? Y no podía encontrarlo. Cuando lo encontró dice que lo abrazó al Señor. Yo no sé qué cola habrá en el cielo, ¿no? Para abrazar al Señor, pero yo la verdad quiero abrazarlo. Me quiero tirar, aunque sea, y quiero abrazarlo y no sé. Se me pone la piel de gallina cuando digo eso, porque sinceramente es un deseo. Ojalá suceda, ¿no? Tendremos mucho tiempo allá para estar y aprender y ver al Señor y disfrutarlo. Lo podemos empezar a disfrutar acá, eso es lo bueno. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Hay una palabra que ahora no la alcanzo a leer, ahí está, algo de carajestá, no sé, que contiene siempre la idea de llevar algo a la culminación. ¿Vieron cuando Pablo dice acá mismo, para que no he corrido en vano, sino para que llegue a la meta? Hay otro versículo que también dice, prosigo a la meta, al supremo premio de Dios. Yo no sé si alguien corrió una maratón, yo corrí 2 o 3, creo que 3.
Una de 2 kilómetros era para empezar, y después empecé a correr de 10. Y me acuerdo que un día pasó que empezó a llover. No, estábamos corriendo, íbamos por el kilómetro 2 y empezó a llover. Ustedes no se imaginan cómo llovía. Ese día fui con Adriana, pero Adriana hacía otra maratón, pero era caminando. Cuando empezó a llover, creo que se fueron a una cafetería a tomar un café y unas medias lunas. La de ellas era 5 kilómetros caminando. Empezó a llover, a los 200 metros se fueron con Gilda a comer un café con leche, una promoción de 3 medias lunas. Y yo creo que seguí corriendo, no daba más, porque las zapatillas, le entró agua, pesaban 10 kilos más o menos. Y me encantó porque había un hombre, que yo no sé cuánto tenía, pero tenía, no sé cuánto tenía, porque me puse a la par de él y estaba incluso inclinado, pero él seguía corriendo, estaba lloviendo, ¿no? Y le pregunté, sos un fenómeno, le dije, ¿cuántos años tenés? Y creo que me dijo 79 años. Yo en ese tiempo, no, ahora tengo 60, creo que tenía 50. No sé cuánto hace que fue, pero era hace tiempo. Yo digo, la verdad que te admiro, la verdad que te admiro. Bueno, y seguí, y yo estaba ya desalentado, porque no llegaba, se hace largo, los últimos 5 o 6 kilómetros se hacen largos, y encima lloviendo. Bueno, cuestión que al final llegué a la meta y lo importante fue llegar. Y siempre uno tiene que tener en mente eso, llegar a la meta, a su ritmo, ¿no? Y acá es como que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? A pesar de la lluvia, dice, ocúpense en la salvación con temor y temblor. Y dice, no se paren a mitad de camino, a pesar de la lluvia, a pesar de los inconvenientes y demás. Y ver a otros que siguen, a pesar de la lluvia, por ejemplo, ver a Rosita, escucharla orar a Rosita los miércoles, es un contento, es un regalo de Dios. Y ver a otros que siguen y prosiguen a la meta, y nosotros, bueno, sigamos el ejemplo de Rosita, ¿no? Que a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias, ella sigue. El apóstol nos está diciendo, miren, no paren, la salvación no se termina, pueden seguir progresando, pueden seguir creciendo, tengan 40, 50, 60, y más los chicos, los jóvenes. Aprovechen ahora, chicos, sirvan en la mayor cantidad de ministerios que puedan, tengan una vida sana, tengan una vida pura. Ocúpense en su salvación, porque esos son tiempos maravillosos. No, son tiempos maravillosos el servicio en la juventud. No se olvidan, vayan a todos los campamentos que puedan. Capacítense de la mejor manera que puedan, porque descubrir a Cristo en las vidas es la ausencia de oscuridad. Es la ausencia de oscuridad y plenitud total. Y si seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos y esclavos de las mismas tentaciones y culpables de los mismos fracasos, no nos estamos ocupando de la salvación con temor y temblor, lo estamos haciendo mal. Entonces, si caemos en las mismas o nos tropezamos con la misma piedra, estamos teniendo un problema. Y el crecimiento es progresivo. Fíjense lo que dice 1 Corintios, de gloria en gloria, es progresivo. Siempre en la vida del creyente. Por eso es muy importante leer las Escrituras, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir la palabra de Dios. Y por sobre todo la obediencia sencilla a la palabra de Dios. Tengan el mismo sentir, dice, ¿no? Que hubo en Cristo Jesús, la misma actitud de Cristo. Se hizo obediente y obediente, dice, hasta la muerte de cruz, ¿no? ¿Hasta dónde le serías obediente a Dios? O yo le sería obediente a Dios. Los hermanos de Pakistán, la otra vez un hermano de Dios ofrendó su vida en manos de gente fanática y mataron a un hermano misionero, ¿no? Que está vinculado con Benjamín y demás y los demás hermanos. Todavía algunos dan la vida por el Evangelio y sufren por el Evangelio. Y dice, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, lleven a cabo la salvación con temor y temblor. Aclaración sobre este asunto que ahora viene. No nos quedemos
como conclusión del primer punto de la salvación. El temor y temblor. No tiene que ver el temor y temblor, el temor que tuvo Adán cuando salió corriendo o se escondió de Dios después de pecar. No tiene que ver con ese temor que Dios nos va a castigar o que Dios nos va a sancionar y demás. Eso es algo muy básico, muy infantil, ¿no? Ese pensamiento. El temor y temblor tiene que ver con el respeto reverente, con el poder de Dios, que es todopoderoso. Hablaba Tevi de los planetas, de cómo funcionan y demás. Y Dios tiene el control de absolutamente todo, y eso debe causarnos sorpresa, admiración permanente en nuestras vidas. Dios tuvo el control y dice que Él murió, resucitó. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Él estaba permanentemente en el control de todas las cosas, de todo. Incluso cuando a Poncio Pilatos le dice, ¿no te das cuenta que yo tengo poder para soltarte? Le dice Poncio Pilato, si ninguna autoridad te es dada si no viniere de arriba. Estaba todo siendo controlado por Dios y manejado por Dios, ¿no? Ese temor y temblor nos impulsa, esa reverencia, ese respeto a Dios, a arrojarnos en sus brazos, ¿no? Con la seguridad de que vamos a recibir el abrazo de Dios, ¿no? Espiritualmente hablando, y que Él nos va a dar la fuerza y el poder para enfrentar cualquier cosa que nos esté pasando en esta vida, ¿no? Y cuando amamos de veras a una persona, porque hablamos de los vínculos y de las relaciones, no tememos acerca del mal que esa persona pueda hacernos a nosotros. No le tenemos miedo por eso. Pensamos en el mal que nosotros le podemos hacer a esa persona y no la queremos dañar. Ese es un amor puro, un amor genuino. Si no tenemos drama en dañar a la otra persona, si no nos importa dañar a la otra persona, si nos aprovechamos de ella, el amor de Dios no está en nosotros. Y eso también tiene que ver cómo nos vinculamos con los hermanos, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, como dijimos anteriormente, no es la salvación del alma. No tiene que ver con que si somos salvos o no. Los cristianos, una vez que aceptamos a Cristo, tenemos el perdón de pecados, pagó Cristo la culpa, está saldada la deuda, se terminó. Lo que pasa que el apóstol Pablo en Filipos, no vamos a explicar lo que pasaba, pero era una colonia romana y allí había muchos, obviamente, pecados, en Corinto y demás, y había de muchas clases sociales, ¿no? Que generalmente estaban ocupadas por soldados que habían pertenecido al ejército romano. Y obviamente los filipenses se enfrentaban muchas tentaciones. Y el apóstol Pablo entonces lo llamaba que se sigan ocupando de su salvación. Para que sean perfectos a los ojos de Dios. Y acá dice, el cristiano vive en medio de una generación torcida o maligna y perversa, dice. Y por supuesto, al pertenecer a la familia de Dios, debe estar a la altura de las circunstancias. Entonces, por lo tanto, él dice, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado de no contaminarse, porque eso tiene que ver también con la santificación, que ahora vamos a tocarlo en uno de los próximos puntos. Por eso dice, eviten toda clase de mal, absteneos de toda clase de mal. Hay veces que, ¿vieron cuando vamos al médico y el médico nos dice, mirá, Guillermo, tenés que dejar las harinas, o tenés que dejar tal cosa? Y uno le cuesta, hace los esfuerzos posibles, pero acá la palabra de Dios dice, toda especie de mal, absténganse. Acá tenemos que esta comida evitarla. Y hay veces que el cristiano tiene que decir que no, en muchas cosas, no en meterse en tal negocio, porque vamos a ser socios de una persona que no comparte los mismos valores que nosotros. No, en este caso, establecer una relación amorosa con alguien que no tiene a Cristo, porque no comparte lo que es fundamental, ¿no? Por eso la Biblia habla en ese aspecto del yugo desigual, así que chicos, jóvenes, tengan cuidado con eso. Cuídense de eso, cuídense de no fijar los ojos en alguien que no tiene a Cristo, miren para dentro de la iglesia. Alguna chica de la iglesia, y cuando miran, pídanle a Dios que los guíe
y que se haga la voluntad de Dios también en un noviazgo, ¿no? Sigamos, porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Hagan todo sin murmurar ni contender. Adriana, ¿me hiciste una seña? ¿Me hiciste una seña? Ah, perdón. Bueno, hay la palabra murmurar, ¿saben lo que significa? Es como una palabra onomatopéyica. ¿Vieron? Onomatopeya es algo cuando uno hace un sonido. Y la palabra murmurar describe un murmullo de gente, parece que está gente hablando. Y es así. Esta palabra es la misma que se utilizó cuando el pueblo se quejó de Moisés y de los líderes y querían hacer un levantamiento. Ese murmullo. Y ese murmullo en la iglesia no suma, no sirve. Y le digo, yo caí muchas veces en ese murmullo. Después de una reunión, después de un acontecimiento, y me confieso esas cosas, que no debemos, tenemos que abstenernos de eso, el murmullo. ¿Vos te parece cómo es esta reunión? ¿Vos te lo que es? Y empezamos a criticar, ¿no? Ya ponemos el fuego, ponemos la parrilla y ahí metemos a los hermanos en la parrilla. Y los asamos a la parrilla. Es difícil abstenernos, porque hoy estamos rodeados de panelistas en la televisión y pensamos que la iglesia también y tiene que tener sus panelistas, ¿no? Que opinan de todo y critican a todo el mundo. Tenemos que madurar en este aspecto y abstenernos de las críticas. Abstenernos de las críticas y ver el costado positivo de las cosas. Y las cosas que hay que decir, decirlas en el contexto que corresponde y con la severidad que a veces merece y también con el amor que a veces merece. La palabra de Pablo dice para contiendas es otra, dialogismos, ¿no? Se parece a esa palabra, pero describe las disputas inútiles, las conversaciones inútiles y a veces malintencionadas. ¿Hay malintención entre los hermanos de la iglesia? Sí, hay veces que sí, hay mala intención. Y evidentemente no podemos juzgar a ese hermano, porque Dios no nos mandó a juzgar, pero sí contemplar las acciones que hace. Y hay veces que hay mala intención. Entonces, no todos los hermanos que componen una congregación están en el mismo nivel de madurez espiritual. No todos. Algunos recién empiezan a conocer al Señor y vienen arrastrando muchos defectos y muchos problemas de su vida pasada. Entonces, cometen errores en la congregación, y cometer un error en una congregación es quizás ofender a un hermano. Entonces, ese es un tema que tenemos que aprender también todos a ver a los demás hermanos cómo se ha desarrollado y cómo se ha producido ese hecho. Y también tener paciencia. Y oración para con ese hermano para que restaurarlo en amor, ¿no? Obviamente. Bueno, la pureza, otra señal de la salvación que habla el apóstol Pablo. Y fíjense, ¿se acuerdan que les dije que veamos 3 palabras? Acá están esas 3 palabras que estaban en Efesios capítulo 2. Primero dice que vamos a ver el contexto, voy a leer de nuevo el capítulo 2 de Hechos. Dice, 2 de Filipenses, perdón, ¿qué Hechos? Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, que eso ya lo vimos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, y sin mancha. Bueno, primera palabra, ¿no? Irreprensibles o irreprochables. La palabra en griego es amemtos. Y expresa lo que el cristiano es para el mundo. Su vida es tan intachable, se comporta de una manera determinada, que todas las personas que le están rodeando, que le rodean, sus vecinos, su familia, no le pueden reprochar absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de eso, cómo nos vinculamos con los demás. Más allá de que a veces parezcamos medios ingenuos, ¿no? El Señor nos dijo, sean sencillos como una palomita, como una torcaza. A casa vienen a comer varias torcasas y son generalmente las que los aves rapaces las cazan con mayor facilidad.
porque ahora vieron que hay un montón de aves rapaces por acá por Cava. Ayer en casa tenía 5 gavilanes gigantescos que estaban entrando al jardín. ¿Por qué? Porque vienen las torcasas. Si las cazan, las matan y se las comen. De hecho, para ofrecer los que no tenían dinero, se ofrecían 2 tortolitas o 2 torcasitas de las que vemos nosotros, esas grises, que están a veces en todos lados. Sencillos como paloma, pero astutos como la serpiente, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar por ingenuos, pero no es algo falso, es que estamos pensando en cómo después le vamos a llegar a esa persona con el Evangelio, ¿no? Ese es el espíritu de esto. Después sencillos. Miren qué interesante esta palabra, akeiraios, dice, que expresa lo que el cristiano es en sí mismo. Akeiraios quiere decir un líquido o algo que no ha sido adulterado, un metal que no ha sido adulterado. Cuando me acuerdo venía a comprar gente oro, que en mi otro trabajo yo me vendía, hacían inversiones y también en oro, el oro que se vendía era 99,9 de pureza, decía, venía de Suiza. Y no tenía impurezas, no estaba mezclado con otra cosa. ¿Se acuerdan acá que hubo leche adulterada y de la nafta adulterada también? ¿Qué pasa con el motor? Después no funciona bien el motor, empieza a fallar, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, sean genuinos, que no haya en sus pensamientos, en sus intenciones, que no haya intenciones bastardas, que sean puras, genuinas. Ya sea cuando vos tenés intenciones de desarrollar una tarea, ya sea cuando tenés intenciones de hablarle a un chico o establecer una amistad o una relación de noviazgo, que haya genuinidad, que no haya falsedad, que no haya un lado B y un lado A y un lado B en tu vida. Genuinos. El cristiano tiene que ser transparente. No podemos, tiene que alejarse la mentira. Carlos habló de esto la otra vez y leyó un pasaje que no se mientan los unos a los otros. No puede haber un lado A y un lado B en la vida del cristiano. Tiene que haber un solo lado, ¿no? El que mostramos, el que somos. La palabra traducida por sin mancha, dice en medio de una generación maligna, ¿vieron eso? Es amomos, que describe lo que el cristiano es a los ojos de Dios. Y esto tiene que ver con el aspecto sacrificial, ¿no? Antes había un sistema de sacrificios, antes de que Cristo hiciera el sacrificio una vez y para siempre, como dice Hebreos. Entonces se llevaban animales. Los animales tenían que ser sin defecto, sin defecto. No podían tener una pata más corta u otro defecto. Entonces el sacerdote lo revisaba, lo escrutaba, lo miraba. Entonces, y si era apto y si no tenía defecto, podía ser llevado al altar. Entonces, yo me acordé de ese versículo de Romanos, capítulo 12, verso 1, porque no lo tenía, bueno, verso 1, que dice que nosotros, hermanos, tomando en cuenta 12.1, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, todo tiene que ser un sacrificio que puede ser puesto en el altar y que puede ser escrutado, revisado por Dios y decir, es apto. Qué compromiso que genera esto en nosotros, ¿no? Nuestros pensamientos, sacrificio vivo, espiritual a Dios. Y qué interesante esto, porque tiene que ver con la pureza. Y acá hay algo muy importante. La pureza cristiana, del cristiano, del verdadero cristiano que refleja eso ante el mundo, que refleja la gloria de Cristo, Cristo refleja la gloria de Dios, el cristiano refleja la gloria de Cristo. La pureza cristiana para el mundo es una tontería. Permanecer puro y tener relaciones íntimas en el contexto del matrimonio es un mandato. Ellos dicen, es una tontería. Ahora hay parejas abiertas incluso dentro de los matrimonios. No, tenemos pareja abierta nosotros. Eso significa que relaciones casuales y todo, y el sexo no tiene nada que ver con el amor. Esos principios no están
dentro de la iglesia de Dios. Son ajenos, totalmente ajenos al pensamiento. Dios estableció límites y justamente el mundo no quiere obedecer los límites, rechaza. La palabra obediencia, la palabra humildad y la palabra sumisión no existen en el mundo de hoy. Y justamente lo que se nos está pidiendo Dios es que obedezcamos, le reconozcamos, seamos humildes y que seamos, como fue el Señor, manso y humilde de corazón. Por lo tanto, voy a leer la frase: la pureza cristiana es irreprochable a los ojos del mundo, sincera para consigo y apta para soportar el escrutinio de Dios, ¿no? Seamos puros, otro de las señales de la salvación. Y la quinta señal, y ya con esto, y voy avanzando porque son 2:15 y ya me estoy extendiendo, y el cristiano tiene un propósito y un llamado. Sin propósito no hay cristianismo. Justamente muchas de las personas que se acercaron a Cristo es porque no sabían qué era de su vida, no hay un propósito, no hay por qué vivir, no hay por qué vivir. Y cuando Cristo nos llama, nos da un propósito y el llamado. ¿De qué? La misión de llevar la palabra de Dios a este mundo y hacer discípulos. Llevar la palabra de Dios es levantar en alto el nombre de Dios, poner en alto la verdad, la luz. Dice, ustedes tienen que ser luz. Una luz no se pone abajo de la cama, abajo de la mesa, ni nada. Es una verdad de perogrullo lo que nos dice el Señor. Pero tiene un sentido tremendo en el aspecto espiritual. Este esfuerzo tiene dos aspectos, ¿no? Uno es la proclamación del Evangelio, pero el otro es el testimonio también de una vida santa. Y tiene que ver acá con la pureza. Este es el ofrecimiento de luz en el mundo tenebroso, ¿no? Y los cristianos, efectivamente, parece no quiero ser tan básico en esto, pero hay veces que el Señor dijo que el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que quizás lo que hacían los fariseos, que se la pasaban estudiando la palabra de Dios, pero vivían juzgando a todo el mundo, vivían fijándose en la paja en el ojo ajeno y no en la viga que tenían ellos, y las faltas que tenían ellos, el Señor llegó a decirles sepulcros blanqueados. Fíjense algo interesante, el Señor nos llama luminarias, estrellas. La palabra luminaria significa acá fósteres o fosteres. Es la misma que se usa en la historia de la creación cuando Dios creó las lumbreras, ¿no? El sol y la luna. Fíjense qué interesante, dice que estaba todo lleno de tinieblas. El Señor mencionó esto. Aparentemente esas tinieblas, hay intérpretes bíblicos que así lo dicen, especialistas en el estudio de la hermenéutica, que el Señor habla de esto en Mateo, dice que vio a Satanás caer del cielo, en la rebelión que parece que Satanás tuvo, Lucifer, para con Dios en los cielos. Y que eso produjo un cataclismo dentro del mundo y dice que había tinieblas, ausencia de luz. Pero Dios dijo, sea la luz. Y dice que separó esas tinieblas y se disiparon las tinieblas. Eso es lo que nos dice el Señor y lo que somos nosotros. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y como dijo nuestro amigo Einstein, dice, las tinieblas no existen, lo que existe es la ausencia de luz. Si bien en el aspecto espiritual decimos las tinieblas existen, y muchos de los que estamos acá pueden dar testimonio que las tinieblas existen. Recuerdo un matrimonio que se acercó a Cristo. La vida antes de Cristo se había puesto absolutamente muy mala para ellos, tediosa, desoladora. ¿Por qué? Comenzaron a engañarse, comenzaron a tener relaciones casuales, cada uno de ellos. Él se dedicaba también a engañar mujeres casadas, le encantaba. Ella, lo mismo. Y a pesar de que tenían hijas pequeñas, aprovechaban cada oportunidad. Eso estaba destruyendo la vida de la familia. Primero la vida entre ellos, la vida de la familia también, porque se volvieron hasta violentos con los hijos.
En un momento la esposa dice que comenzó hasta vivir en una realidad paralela. Y dice, comencé casi a enloquecer. Hasta que alguien los invitó algún día a la iglesia, fueron absolutamente desconfiados, ella primero, y dice, estos son todos locos. Se juntan, a veces aplauden, levantan las manos, cierran los ojos. Eso era lo que pensaba. Hasta que no una religión, nadie, golpeó a su corazón. Se entregó a Cristo. Su vida cambió radicalmente. Allí donde había tinieblas, vino la luz de Cristo. Y solamente porque alguien le dijo, ¿por qué no venís a la iglesia? Porque le contó un problema alguna vez y aceptó esa invitación, ¿no? Eclesia, los llamados de afuera, aceptó el llamado. Y después descubrió que no eran tan locos esos que cierran los ojos y a veces aplauden y todo, porque tenían un corazón agradecido. Porque había mucha música, porque no podemos dejar de agradecerle a Dios, ¿no? Y después el marido también aceptó a Cristo, regularizaron su vida. Después se hicieron líderes en la iglesia. Y si ustedes lo ven ahora, tienen una familia hermosa, han criado a 2 hijas, y bueno, y allí están ellos viviendo y disfrutando de la presencia de Dios. Lo último es asidos de la palabra de vida, ¿no? No podemos desarrollar y ser luces y resplandecer en un mundo lleno de tinieblas si no estamos aferrados a la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no actúa porque a nosotros nos llega una visión del cielo. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y el poder de Dios actúa en nuestras vidas cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando buscamos la palabra de Dios y cuando permitimos que ella actúe en nosotros, ¿no? Y trabaje en nosotros. Y cuando no somos oidores olvidadizos. La palabra de Dios dice que es un espejo. Y Santiago dice, aquel dice que se mira al espejo, que es la palabra de Dios, y después se retira, se va y se olvida, dice, ese es un cristiano olvidadizo. Porque la palabra de Dios no hace mella en su vida. Si no trabaja y no hace mella la palabra de Dios en nuestra vida, no sirve de nada. Y así como la palabra de Dios, así como cuando ingerimos alimentos, la palabra de Dios es el alimento espiritual que debe ingerir todos los días en nuestra vida y debemos metabolizarla. ¿Qué significa metabolizarla? Metabolizar es transformar los alimentos que ingerimos y que después nos nutren el organismo. Y ese organismo es apto para poder desarrollar las tareas cotidianas. Nos da el alimento nos da la energía. No hay energía espiritual, el querer de Dios no existe si no está la palabra de Dios presente en nuestra vida y el Espíritu Santo. Dice Dios, produce el querer y el hacer. Podrá ser cualquier querer, pero no basado en la palabra de Dios. Ojo con eso, porque hay veces que venimos con pensamientos. ¿Es producido por Dios? ¿Realmente surge del Espíritu Santo trabajando en nosotros esto que estás diciendo y que querés hacer y que querés proponer en la iglesia? Dios tiene que producir el querer y el hacer. Y si no estamos asidos de la palabra de vida, si no la estudiamos, si no la meditamos, no permitimos que se metabolice en nosotros espiritualmente, no va a haber transformación. No le vamos a dar el significado que tiene. Y si no le damos el significado que tiene, dijimos que no va a haber transformación, porque nuestro espíritu no va a estar trabajado por Dios. Y si no hay transformación, no hay proceso de santificación. Y si no hay proceso de santificación, no podemos resplandecer como Dios quiere que resplandezcamos. No seremos entonces, o no estaremos sosteniendo a la verdad. La verdad se nos cae por su propio peso, por el peso que tiene Cristo. La columna se viene abajo porque no está sostenida en el baluarte. Y eso es a nivel individual, y a nivel de iglesia pasa lo mismo, porque son personas, somos rescatados, estamos en el mismo hospital, hermanos. El hospital de Cristo, el hospital de Dios, donde fuimos almas que han venido con distintos problemas. Entonces, si no estamos asidos de su palabra, el Espíritu no trabaja. Y no podemos sostener a la verdad. No somos aptos.
Bueno, ya estoy terminando, no se asusten. Tengo algunas conclusiones, ¿no? Y quizás sea el momento para ir al monte como fueron Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué pasó en el monte? Cristo resplandeció. Vieron la gloria de Dios. Esto es algo personal, esto es algo... si no experimentamos la gloria de Dios y sentimos esa admiración por nuestro Salvador, ese deseo de estar, esa gloria perfecta, dudo que tengamos esa adrenalina y esa vibra para poder servirle, para poder honrarle con nuestra vida. No la vamos a tener si no nos dejamos impactar. ¿Se acuerdan lo que decían el profeta de Dios? Dice, admirable. Dice, será su nombre admirable. Es admirable, lo admiramos, sentimos admiración por Él. Nos conmueve Cristo. O solamente es un libro, o solamente es una rutina que venimos a hacer acá a la iglesia. Después, ¿nos sentimos conmovidos más por una serie de Netflix o nos conmueve Cristo, nos pega un cachetazo de vez en cuando, nos pega con la vara de vez en cuando, pero nos abraza como el padre cuando dijo al hijo pródigo? ¿Sentimos eso? Si no lo sentimos, tenemos que reinstalar de nuevo. ¿Vieron cuando un archivo no funciona? Ahí dice, reinstalar el archivo nuevamente. Permítanme utilizar una metáfora informática. Cuando a veces un archivo, una app no funciona, pero se traba. Bueno, la tenemos que eliminar y volver a instalar. Reinstalá a Cristo en tu corazón. Reinstalalo. Volvé al monte y ve la gloria de Cristo ahí en el monte. Si es que ves que esto no está funcionando y vos no te considerás una luz, ¿no? En un mundo complicado, corrupto y falso, ¿no? Se necesita cristianos fieles, sinceros. La gente nota, la gente busca verdad, la gente busca esa luz. Y si no somos sinceros en nuestra profesión, nos confundimos con los demás. Y la gente va a encontrar también ambigüedad, mentira, incoherencia. No, el cristiano tiene que ser coherente y reflejar la verdad, la sinceridad. Y la manera de sostener y poner en alto es vivir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Realmente podamos vivir este versículo. Yo hacía rato que no lo pasaba y el otro día lo encontré y dije, wow, ¿no? En 1963, cuando yo un año después que yo nací, Martin Luther King era un pastor, no sé si lo conocen, era un pastor bautista. Y ya termino con esto. Era un pastor bautista que se involucró. Tiene un libro, es un libro excelente, se los recomiendo, no me acuerdo del título ahora, bueno, después lo voy a poner, como el otro día no me acordé quién había escrito del sentimiento trágico de la vida, era Miguel de Unamuno. Martin Luther King pronunció un mensaje frente a millones de personas en Washington, ¿no? Y ese mensaje era I have a dream, ¿pronuncié bien? Tengo un sueño. Porque él se había plegado a las protestas de los afroamericanos que eran maltratados, que no eran tenidos en cuenta, que eran tratados peyorativamente. Y quieren que les diga algo, permítanme, no soy Martin Luther King, pero con Adrián hablando el otro día, estábamos diciendo hace tiempo, y a veces hablamos de tener un sueño. No del sueño, un sueño de... ¿Sabés lo que soñé anoche? No. De sueños que tienen que ver con cuestiones espirituales. Y nos imaginábamos siempre a una iglesia unida, ¿no? Y que interactúa entre los distintos ministerios y que los distintos ministerios colaboran entre ellos. Eso era uno de nuestros sueños, ¿no? Sin disputas ni contiendas, como decía el apóstol Pablo. Pero también hemos soñado con una iglesia de puertas abiertas. ¿Qué significa esto de la iglesia de puertas abiertas, no, Adriana? En el sentido de que pueda recibir a cualquier persona sin juzgarla. Tenga pelo largo, tenga pelo corto,
se autoperciba como quiera, pero que pueda entrar por esa puerta sin que nosotros la miremos juzgándola. ¿Saben por qué? Porque nosotros también fuimos a veces una de esas personas que una vez entró por una puerta de una iglesia, una vez entró y estábamos absolutamente desorientados, teníamos una vida totalmente desapegada con los principios de Dios, nos burlábamos de los principios de Dios, pero entramos por esa puerta. ¿Estamos preparados para no juzgar a nadie? Porque son personas que están sufriendo en definitiva, son personas que van a ser condenadas, ¿no? Y que están sin Cristo, sin esperanza. No hay que juzgar, no hay que juzgar lo que padecen. A veces juzgamos a una persona, qué raro que es este, mirá cómo reaccionó. Y quizás está viviendo en un proceso de algún trastorno depresivo, de algún trastorno de ansiedad, producto de algún hecho que estuvo consumiendo su vida. Entonces no la juzguemos, interioricémonos de la vida de ella, oremos por esa persona, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer, predicarle y hacerla discípulo. Y ser agentes de esperanza, no juzgar tanto a las personas que entrarían en la iglesia. Pero también otro sueño es una iglesia de puertas abiertas, significa que más literal, donde cada uno de sus miembros, acá hay muchos que tenemos profesiones, tienen artes, ¿no? Oficios, ¿no? Que saben. ¿Por qué no los ponemos a los pies del Señor y abrimos la iglesia? Y decimos, bueno, miren, los lunes hay carpintería, los martes se da apoyo escolar, ¿no? La comunidad, y la comunidad va a empezar a conocernos. Los miércoles hay asesoramiento jurídico. Los jueves se toma la presión acá en la iglesia. ¿Saben las cosas que la gente conversa? La gente conversa, va mucho más allá de tomar la presión, ¿no? Y en ese tener un sueño también, una iglesia comprometida con la comunidad, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo, del apoyo escolar, de tantas cosas que podemos hacer. Y esto no estoy pregonando un evangelismo social. ¿Saben por qué? Porque la mujer samaritana fue a buscar agua. Y el Señor le dijo, mirá, yo te voy a dar agua. Uy, qué bueno, le dije, ¿me vas a dar un agua? Entonces no voy a venir a sacar más acá. Ella estaba pensando en el agua material, en lo material. Y mucha gente va a pensar, che, ahí en la iglesia dan ropa o ayudan o hacen cosas por nosotros. ¿Pero qué se encontró la mujer samaritana? Yo te voy a dar un agua que salte para vida eterna. La salvación eterna. La salvación eterna. Y quizás una persona venga a buscar otra cosa acá, una ayuda escolar, y ese niño encuentre la salvación. Y después la familia de él encuentre la salvación, ¿no? Y encuentren a Cristo. Para eso estamos en este mundo, para hacer luces y reflejar como una columna los pies de Cristo, ¿no? Bueno, un lugar donde puedan aprender un arte. ¿Quién te dice que aquel que fue rechazado pueda venir y se encuentre un día con alguien que le enseña pintura, ¿no? A pintar un cuadro. Pero bueno, nada, eso de la mujer samaritana creo que es lo último, y lo último que quiero decirles es que sin la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios no es posible subir al monte tampoco, para reencontrarnos con Dios y reinstalarlo en nuestras vidas, para que nuestras vidas funcionen como es debido y podamos ser luz, podamos resplandecer y podamos mostrar la gloria de Cristo como Cristo mostró la gloria del Padre, ¿no? Que así sea. Dios los bendiga, hermanos. Disculpen, sé que me pasé, pero esto es lo que Dios me había puesto en el corazón y que realmente me impactó y llegó a mi vida.